Ya en la semana 13, son 17 semanas, nos quedan 4, de cuales la última van a dar el parcial, significa que quedan 3 clases, menos una que es la práctica calificada, 5 clases. Pero si habrán podido ver el sílabus, pues no queda mucho también por ver. Estamos ahora revisando lo que es la norma para ver ya, ver el desarrollo de nuestro trabajo y lo que es básicamente drenaje superficial. Vamos a tener que recordar algunas cosas más, como estamos viendo ya hemos visto la norma, a grandes rasgos. Vamos a ver ahora nuevamente, vamos a repasar lo que es cada uno de los parámetros que intervienen en esa ecuación. Si bien es cierto, los valores están dados, los cuadros están dados, pero necesitamos identificar algunas cosas y además hacer un trabajo previo a algunos parámetros que intervienen en la ecuación. Y uno de esos es la intensidad de lluvia. Entonces, vamos a tener que nuevamente tocar algunos puntos que, si bien es cierto, ya lo hemos visto en la parte de hidrología, ahora vamos a verlo un poco más enfocados ya a calcular directamente nuestros caudales máximos, con el que se diseña la obra que estamos viéndolo en nuestro proyecto, ¿no? Que es el drenaje de esa zona inundable de la universidad. Bien, antes de nada quería consultarles si hay alguna pregunta respecto al trabajo. No veo ninguna consulta en el WhatsApp. Supongo que todo está claro, que todo lo entienden, que están avanzando. Tengo yo la idea de que ya deben tener sus planos. Nadie consulta, significa que todo debe estar claro. Entonces, jóvenes, la idea de las consultas es de que pongan en claro lo que ustedes de repente tengan en duda. Pero si no existe esas consultas, significa que todo está claro. Si ustedes ven desde el primer día que se les entregó el trabajo, se supone que ustedes ya deberían consultar algo, pero veo que no. El asunto es, digamos que las cosas no se resuelven en el último momento. Todo tiene una secuencia lógica. Si ustedes están avanzando, pues a buena hora eso estaría muy, muy, muy bien. Pero yo también he sido joven como ustedes. Así que si están pensando hacerlo la última semana, no les aconsejo. No van a poder terminarlo. Bien, ¿alguna consulta, observación, alguna inquietud? Bien, nosotros hemos visto ya la clase pasada lo que es la parte que corresponde a la norma en lo que es drenaje superficial. Me imagino que han revisado lo que es la parte de la norma. Lo que nosotros estamos enfocando es directamente en lo que es el anexo, ¿no? Los dos anexos, básicamente. En lo que corresponde a hidrología y lo que corresponde a hidráulica.
Si bien es cierto, algunas cosas ya se han visto, vamos a tomar, digamos, otras más. En lo que es la norma de drenaje, en la CE 040, lo que existe es lo que están viendo en la pizarra, en la pantalla. En el anexo 1 es lo que es hidrología y en el anexo 2 lo que es hidráulica. Básicamente, en lo que corresponde a hidrología, lo que es precipitación de diseño y caudal de diseño, lo que vamos a tomar nosotros, digamos, básicamente, puntualmente, mejor dicho, es lo que corresponde, por ejemplo, a precipitación, lo que es intensidad y lo que va a ser nuestra generación de curvas de intensidad. Para poder, luego, con la fórmula racional, llegar y calcular nuestro caudal de diseño. Pero ese caudal de diseño, como ustedes han visto, la fórmula del caudal, con la formulita del CIA, la fórmula racional, tiene ciertos parámetros, ¿no? Tiene, por ejemplo, la intensidad, que la intensidad lo vamos a tomar de este punto, del 1.1.13, de esa partecita. El coeficiente C lo vamos a tomar de este coeficiente de escorrentía que está en tablas. Y el área que se supone, esta área de drenaje, que ustedes ya lo tienen calculando. Ya lo están ustedes haciendo, se supone. Se supone que cuando se les dijo, esto es la universidad, por acá está el caño, se supone que ustedes ya tienen, digamos, mapeado y con cotas prácticamente todo esto, ¿verdad? Toda la cuenca prácticamente a donde va a ir el agua para poder drenar. Y en base a esa cuenca, a esas áreas que han determinado o que ya lo están determinando, vamos a ir calculando nuestros coeficientes de escorrentía, nuestras áreas parciales, nuestras longitudes tiempos de longitudes de las longitudes máximas de recorrido de la gota de agua y todo ese tipo de cosas. Por eso yo les digo, si están pensando hacerlo en la última semana, están mal. Tienen que estar avanzando. Porque acá, para empezar, tienen que tener el área de la universidad. En el área de la universidad tienen que identificar el edificio. El edificio es esto. Ahora tienen que identificar a esa área del edificio qué cauces llegan, qué caudales, ¿no? ¿Qué áreas de drenaje secundarias llegan a esta? Y de ahí tienen que ver el recorrido que hace esta agua hasta llegar a la quebrada. Se supone que acá ustedes tienen a la Centenario delante de la universidad. De repente tienen que ver de dónde se junta. Sale, pasa al frente, al otro lado de la pista, y de repente se va por una canaleta. A esta canaleta que llega agua del aeropuerto, tendrían que verlo. Solo está el lado, digamos, derecho de la Centenario, o también hay cruces de agua en algún punto. Todo eso tienen que identificar y eso tienen que plasmarlo en su plano. A las finales van a tener ustedes un plano sectorizado, ¿no?
van a tener un plano sectorizado. De repente van a tener este plano de acá, una pequeña área del aeropuerto, tendrán una pequeña área de acá de las viviendas, de repente otra pequeña área por acá, acá de repente hay una alcantarilla que cruza, será de repente esta área, y van a tener sectorizada el área total, incluida de la universidad. Con esas áreas, ustedes van a calcular el área de drenaje total. Como de acá sale, digamos, está saliendo de acá, a ver, lo haremos con este color. Como el agua está saliendo de acá, se supone que acá ya concentré todo el área, todo el agua que cae a la universidad y afecta a la estructura. Como esa estructura lo voy a eliminar, hay cauces trazados y ahí construidos, existen canaletas adentro. ¿A dónde van esas canaletas? Eso es lo que tienen que ustedes determinar. De repente viene aquí y se va por algún lado y llega a la quebrada. ¿No es cierto? Llega a la quebrada. Pero de esta cuenca también llega a la quebrada. De esta cuenca también, de esta cuenca también y de esta cuenca. Ahora, si yo voy a dejar de repente mi cota de descarga justo en la quebrada, necesariamente tendré que diseñar la canaleta o el canal para poder evacuar el agua. Porque ¿qué pasaría si yo al evacuar el agua de la edificación, que es un caudal, por decir un número, 10, pero en la cuenca que está al lado izquierdo de la Centenario arroja un caudal de 20, significa que ese golpe de agua va a hacer que el agua que sale de la universidad se detenga y va a crear un remanso y simplemente esa agua no va a escurrir y va a crearse como un tapón ahí y va a evitar que descargue. Y eso es lo que va a causar que se inunde. Entonces, lo que yo tengo que hacer es identificar cada área. Y al identificar cada área, ¿yo qué es lo que voy a hacer? Digo, ¿dónde lo descarga? Ah, lo descarga por esta pequeña alcantarilla que cruza la Centenario. Y eso lo van a ver ustedes, porque esta alcantarilla está exactamente frente al local de RTM, donde venden motos. Ahí hay una alcantarilla que cruza, que drena toda esa área y también se va al mismo cauce donde arroja la universidad. ¿Cuánto es el volumen? No lo sé. Por eso tienen que calcular el área. Entonces, pero también, ¿por qué es importante esta área? Si ustedes ven, por ejemplo, yo le pongo número, digo, la universidad va a ser el área 1, por decir un número, ¿no? La universidad va a ser el número 1. Ahí está. La otra cuenca va a ser el número 2. La otra el número 3, la número 4, la número 5. Cada una de estas cuencas tiene sus dimensiones, que ustedes, como les he dicho, pueden sacarlo de vistas satelitales del Internet. Pero ahí lo van a tener el plano, pero tienen que ir al campo y revisar y ver cuál es el flujo de agua. Y ese flujo de agua tienen que plasmarlo en el plano de acuerdo a cotas. Ustedes saben que el agua va de una cota mayor a una cota menor, un gradiente. Y tienen que identificar ese gradiente. ¿Y eso cómo lo van a hacer? No lo van a poder hacer por internet, tienen que ir al campo. Y cuando vayan al campo y saquen sus cotas, ¿qué es lo que también tienen que sacar? Datos. De repente en porcentaje, en área, no lo sé. Pero tienen que sacar datos de qué?
para poder calcular el coeficiente de escorrentía. Porque ustedes, si ven los cuadros en la norma, te pregunta qué área es asfalto, qué área es concreto, qué área es techos, qué área es tierra, pavimento, todo. Si tú tienes un 100% del área, digamos el área 4, ¿qué porcentaje es tierra? ¿Qué porcentaje es asfalto? ¿Qué porcentaje es concreto? ¿Qué porcentaje es tierra natural? Y en base a eso, tú vas calculando esa sumatoria de C por A, el coeficiente de escorrentía por el área. O sea, el trabajo es, si bien es cierto, es un poquito laborioso, pero no es complicado. Lo único que requiere es un poco de criterio. Entonces, con estos datos, ustedes entran a las tablas que están en la norma y comienzan a decir, allá, el 50% del área es asfalto, el 50% es terreno natural, el 50% es tierra, el 50% es techo. Esos porcentajes son los que ustedes tienen que determinar para poder calcular a las finales esa sumatoria de C por A. Porque este C va a ser un C ponderado. Este A también es una A, digamos. ¿Ustedes cómo lo van a calcular? Como la área es 100 y tenemos diferentes, de repente el área 3 está dividido en porcentajes, digamos, en 5 tramos. Techos, pistas en tierra, pistas en pavimento, pistas con asfalto. Cada uno de ellos tiene un C. Determinan el porcentaje aproximado de área. Si ustedes lo calculan en una foto satelital, van a tener un área, lo calculan. Digamos que me da 100. Analizando el porcentaje de techos, de repente el porcentaje de techos se aproxima al 60%. 60% ya tengo 660 metros cuadrados. Ese área lo multiplican por el coeficiente C que está en la norma. Y comienzan a calcular del C1, el C2, el C3, el C4, el C5, el C6. Y calculan para el área 3, su ponderado. De ahí para el 5, para el 4, para el 2, para el 1. Y ya tienen la primera parte de la fórmula. Recuerdan que la fórmula es caudal igual a 0.278, ¿se acuerdan? Tiene acá una intensidad y tiene una sumatoria de un C por un A. Y este C va desde 1 hasta N, la suma, donde 1 es la cuenca 1, de repente ese va a ser 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 5, 1, 7. Cada uno de esas cuenquitas va a estar dividida. Adelante, Eric. Ingeniero, disculpe, no sé si es mi máquina, pero usted está explicando así con imágenes o algo así, porque no se mueve ni su puntero, o me estoy equivocando. No sé si mis compañeros logran Eso visualizar. es que, Eric, eso yo les encomendé la vez pasada, que tienen que haberlo cargado ustedes a sus máquinas para que puedan ver. ¿Algunos me ven lo que estoy haciendo en la pizarra? Ingeniero, se ve lo que está haciendo, pero como
solo está en contenido. Así veo en mi máquina. ¿No ves lo que he escrito ahí? Caudal igual a Sí, 0.278. sí se ve, ingeniero, eso sí se ve. Entonces, Eric, ese es un problema de ustedes que tienen que, su máquina es la que tienen que actualizarlo para que se pueda ver lo que yo estoy haciendo. Claro, esa aplicación es, pero eso tienen que cargarlo ustedes, Ok, ingeniero. Ok. porque depende de ustedes. Con decirte, el señor que me está viendo ahora, yo no le he dado la aplicación, lo está viendo él. ¿Ya? A ver, voy a tratar de explicarles de otra forma para que todos entiendan. No voy a hacer mucho en la en la, pero lo interesante sería que ustedes abran su norma, ábranlo la norma. ¿Pueden hacer? ¿Pueden hacerlo? Ábranlo la norma y vayan hasta la fórmula del método racional. Ok, ingeniero. Bien, entonces lo que les estaba indicando es que en la fórmula tenemos un coeficiente de 0.278 multiplicado por un I, que el I es la intensidad de de la lluvia, y eso lo vamos a sacar del punto 113 de las curvas de intensidad, duración y frecuencia. ¿Ya? El coeficiente C lo vamos a sacar de las tablas que también están en la norma. Pero el área, ustedes tienen que calcularla y tienen que diferenciar el tipo de área que tiene. Si es asfalto, si es gras, si es planta, si es tierra natural, si son techos, eso tienen que fraccionar. O sea, tienen que hacer un cuadro de tal forma que cada una de las áreas sectorizadas tenga sus características. Pero ustedes de repente se preguntan, pero ¿cuál área? Se supone que nosotros estamos hablando de áreas de drenaje, no de manzanas. Las manzanas pueden ser una división, pero nosotros estamos hablando de áreas de drenaje. Significa que un grupo de manzanas debe tener una evacuación común del agua. Y eso tienen que ustedes identificarlo. ¿Ya? Luego, el coeficiente, digamos, C, tienen que calcularlo de acuerdo a la sectorización que hacen de las áreas. ¿Recuerdan las formulitas, los cuadritos que hemos visto? Me parece que es, a ver, son las tablas B, la B y la C, la B que son áreas urbanas y la C que es de áreas rurales, la 1A, la 1B y la 1C, ¿no? Y también la 1A. Entonces, de ahí va a salir los coeficientes. Pero salen los coeficientes de escorrentía, pero previamente, se supone que previamente, nosotros ya estamos calculando estas curvas intensidad, duración y frecuencia. Y eso es lo que vamos a ver nuevamente, la teoría, así lo vamos a ver, porque a las finales es solo aplicación. Vamos a ver qué periodo de retorno le damos, qué periodo de diseño. En la norma ya lo vimos la vez pasada en clase. ¿Cuántos años era para un drenaje menor y cuántos años era para un drenaje mayor? ¿No? Estábamos hablando de 2 a 5 años y el otro era de 25 años, la misma norma lo dice. Y eso es aplicable al cuadro, a los cuadritos que están en la norma. ¿Ya? Ahora, su compañero nos dio unas lluvias. Esas lluvias
que nos dio esas precipitaciones, esos cuadros, como están en bruto, nosotros debemos trabajarlas. Lo tenemos que trabajar. Ahora, ¿vamos a utilizar eso? ¿No lo vamos a utilizar? Eso ya depende de ustedes. En el salón, en el grupo B, hay unos muchachos que se han conseguido información casi completa de un proyecto antiguo. Pero tiene que ser información veraz, real. No tiene que ser información inventada, porque eso no es así. Yo tengo la información y yo voy a comparar, porque esa es parte de la nota. Que ustedes pongan información veraz. Entonces, de repente pueden compartir, conversar, ver la forma. Para eso son ustedes ingenieros. Ingéniense y resuelvan sus problemas. De eso se trata. ¿Ya? Entonces, más o menos ya tienen una idea de cómo es lo que han debido estar avanzando. Las áreas, por algo el grupo este no es de 3, el grupo es de 6. No es porque a mí se me haya ocurrido, es porque la magnitud del trabajo de campo es así. Requiere un equipo. Uno solo no va a poder recorrer todo el área. Se supone que cada uno de ustedes se reparte un área, alguna situación y trabajan. Lo primero que tienen que hacer es ustedes conseguirse un plano de Pucallpa. Delimiten el plano de Pucallpa y ahí está el caño. Listo. Luego agarran una imagen satelital y ven dónde están las áreas verdes. Y van pintando las cuadras. Es un trabajo tan sencillo, pero tienen que hacerlo ya. No esperen al último minuto, porque no lo van a poder terminar. Les estoy dando la respuesta. Planos de Pucallpa existen. En internet, en cualquier oficina técnica existe el plano de Pucallpa en digital. En ese plano pueden identificar la universidad, las manzanas, las cuadras, las calles, el caño mismo, la quebrada, pueden identificarlo. Y con las imágenes satelitales del Google pueden sacar las áreas verdes y los techos. ¿O me equivoco? Así que jóvenes, en ustedes está. Tienen que ingeniárselos. Ustedes tienen que hacerlo funcionar todas sus neuronas, toda su imaginación para resolver. De eso se trata ser ingeniero. Ingeniárselas para resolver problemas. ¿Ya? Entonces, con la fórmula, el caudal, ¿no? Y sus componentes, que sería la intensidad, el coeficiente de escorrentía y el área, ya calcularíamos nuestro caudal máximo. ¿Sí? Ese caudal máximo que va a llover en toda la cuenca va a llover esa cantidad. ¿No es cierto? Y esa lluvia va a generar ese caudal máximo que lo que estamos calculando. Pero eso no queda ahí nomás. No es que yo entro, calcule la intensidad y listo, y ya, listo, salió. Es así de simple la fórmula. Así de simple. Pero tiene sus cositas, tiene su tratamiento. Por ejemplo, estas curvas de intensidad, duración y frecuencia lo puedo obtener de dos formas. O lo obtengo de las precipitaciones que ustedes consigan, ¿no? Que tienen que conseguirse esas lluvias, o lo consigo del punto 1, punto 3, fórmula
y ILA del Cenami unimodificada. Porque la idea del trabajo es eso, calcular la precipitación de diseño por los dos lados, por la fórmula y por los datos reales de lluvia. Con las dos puedo conseguir las intensidades, las curvas de intensidad, duración y frecuencia. Por los dos lados, con los dos datos puedo comparar. Pero esos datos, esas dos curvas van a tener diferencias, porque unos son datos reales y los otros son datos obtenidos de parámetros dados de acuerdo a ese estudio regional que han hecho los italianos con el Cenami y la UNI. Van a ser diferentes. La fórmula del Cenami está calculada para una precipitación promedio en el Perú de 15.2. Eso voy a tener que extenderlo a que sea una lluvia de 24 horas. Cuando lo extiendo, recién puedo hacer nuevamente las IDF y ya las tengo para meter a la fórmula. Es decir, hago el cálculo, calculo yo las curvas de intensidad con los cuadros que me da la norma, con la fórmula del Cenami. Pero ese está para una lluvia promedio, que en el Perú es 15.2 según la misma norma. Eso tengo que hacerlo, extenderlo a los 24 horas. O sea, a la intensidad de lluvia lo transformo nuevamente a lluvia, a precipitación. Prácticamente voy a ir y regresar. Y con esa precipitación, que hasta en 24 horas, recién calculo ya mis parámetros nuevamente. ¿No? Entonces hay un trabajo previo, hay un trabajo que hacer. Luego de eso, con la intensidad, listo, ya lo tengo. Todo. Tengo el área, tengo el coeficiente que ustedes han identificado, tengo la intensidad, reemplazo en la fórmula y tengo un caudal máximo, un caudal extremo. Con ese caudal recién puedo verificar y decir, esta estructura que existe sí cumple para eliminar, evacuar este caudal. Pero y si no tiene las características para evacuar el caudal, empiezo a hacer la evaluación y empiezo a ver de qué forma puedo solucionar. Si tengo una canaleta de tal dimensión que no abastece, ¿qué hago? Hago otra canaleta, lo desvío a otro lado. Bueno, eso ya es parte de la solución. Pero yo ya tengo el caudal que debo evacuar. Luego, esto es una parte del trabajo, ¿no es cierto? Con esto ya tengo mi caudal, ya puedo evaluar. A las finales ya tengo el Q. Tengo el Q para la cuenca de la universidad, el área de la universidad. Tengo un caudal para la cuenca 1, 2, 3, 4, 5, las que hay. Ya tengo ese caudal. Es decir, cada cuenquita que tengo ya ha sido sectorizada y cada una de ellas tiene un caudal. Pero ¿cómo lo calculé ese caudal? Con lo único que es común para todos, la intensidad de lluvia. Eso es común para todos. Entonces ya con esas áreas voy sumando. ¿Ya? Luego, una vez determinado todo eso, entro a lo que es la parte hidráulica. En la parte hidráulica, ustedes van a tener que verificar y calcular sus cunetas. Está acá en la parte 2 y en el anexo 2. Hay cunetas triangulares. En la universidad no he visto canales triangulares. En la calle tampoco he visto cunetas triangulares. Lo que he visto son canaletas rectangulares.
Y tienen que diseñar y verificar esas cunetas para ver si lo va a evacuar o no el agua. Y para averiguar si va a evacuar o no, ustedes, ¿qué es lo que tienen que hacer? Tomar medidas de esas canaletas. Su sección, su cota, al inicio y al final, si existe cambios de dirección, los datos de la misma canaleta, si es de concreto, si es de tierra, si es concreto pulido, concreto áspero, para poder darle el coeficiente de Manning que le corresponde. Si es que ustedes van a utilizar la fórmula de Manning. Bueno, a alguien se le ocurre, utilizará de repente la fórmula de Chesi, no lo sé. Tendrá que determinarlo también para poder ponerle el coeficiente de Chesi que corresponde. O de repente de Hazen-Williams. Pero eso ya depende de cada uno de ustedes. Pero de que tienen que tener medidas, si no, ¿cómo calcular? ¿No? Ahora, ¿existirá sumideros? Sí existe sumidero. Esas bocas que existen al costado de las calles, de las sardineles de las calles, por donde se va el agua a la canaleta, ese es un sumidero. Que le llaman ventanas de evacuación de lluvia, pero es sumidero. ¿Cuánto mide ese sumidero? Ese sumidero es trapezoidal. Creo que mide 50 en el fondo y 60 arriba, o sea, es un trapecio. ¿Qué altura tiene? 15 centímetros, lo que es el sardinel. Ahora, ese sumidero abastece, no abastece, ¿cómo lo calculan? Pero es simple. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Sectorizar. Me parece que esas ventanas están cada 12 metros, me parece. Entonces, simplemente dividen cada 12 metros, estando la ventana en medio. Pero como la pista tiene bombeo a ambos lados, significa que solo desde la mitad a la cuneta, en 12 metros, eso es lo que debería captar esa ventana. Ahora, tengan en cuenta que el agua, ¿cómo va? ¿Qué es lo que busca? La mayor pendiente, ¿no es cierto? Y en base a esa mayor pendiente es la longitud que va a recorrer. Todo eso tienen que analizar. Y eso no lo van a analizar por conceptos de hidrología o drenaje. Eso es simple topografía. ¿Ya? Entonces, ya van a tener canales que ustedes ya se supone conocen por sus estudios ya de mecánica de fluidos, y alcantarillas, que son las estructuras de cruce. Luego de este tema que vamos a desarrollarlo, que no es muy largo, es pequeño, solo recordar algunas cositas para que ustedes lo tengan. Nos vamos a, digamos, a ver un poco más puntual el diseño de alcantarillas, pero no el diseño estructural de las alcantarillas, porque eso lo dejamos a los concreteros, a los estructuralistas. Eso no quiere decir que ustedes no pueden hacerlo, sino que a nosotros por el curso nos interesa solo el diseño hidráulico. Y ustedes saben, si han llevado mecánica de fluidos, bueno, no creo que en eso no les han enseñado. Hay un curso de estructuras hidráulicas, no sé, creo que no recuerdo en qué ciclo lo dictarán, pero bueno, sabemos que existen 7 tipos de alcantarillas, ¿no? Pero estos tipos de alcantarillas no se refiere al tipo geométrico de la alcantarilla, sino al comportamiento hidráulico de la alcantarilla. Si tiene, digamos, ingreso ahogado, ¿no? Cuando el agua viene y choca en la parte superior de la alcantarilla, ¿no? O cuando es ingreso libre, cuando la descarga también es ahogada, todo ese tipo de cosas. Son 7 tipos de alcantarilla. Y vamos a tratar de ver
esos 7 tipos. Mucha literatura de esto hay en el libro de Bentechó, hidráulica de canales, me parece. También hay un manual de Lana, de la Autoridad Nacional del Agua, donde también está el desarrollo de las alcantarillas. Y eso es lo que vamos a tratar de ver ya en las clases que vienen, para que tengamos conocimiento y poder diseñar nuestras estructuras. Porque ¿qué pasaría si, digamos, en el área que está al otro lado, digamos, en el lado izquierdo de la Centenario, hay un caudal tan alto que en la sección de esa alcantarilla no es suficiente para descargarlo? Pero ¿cómo tú calculas que esa alcantarilla no lo descarga? ¿Lo vas a calcular como una canaleta? ¿Como un canal? No. No es la estructura. Lo puedes calcular, pero tus resultados serían erróneos, porque el funcionamiento de una alcantarilla es diferente al de un canal. Que se parezcan mucho, sí, es un canal rectangular con un techo, pero no funciona hidráulicamente como un canal. Porque una alcantarilla tiene una boca de ingreso y una boca de salida. Y la boca de salida influye mucho en el ingreso. ¿Ya? Entonces, jóvenes, tenemos mucho que hacer, mucho que aprender, mucho que estudiar y poco tiempo. Pero creo que con esto ya se ha abierto un poco más de luces para que no estén demorando sobre el trabajo. Les estoy comunicando el día 8 del 8. Lindo número. 8 del 8. Ya pasó una semana más para la entrega de nuestro trabajo. ¿Alguna pregunta? ¿Preguntas? Jóvenes, si es así, tengo entendido que todo está claro. No olviden que ya también está nuestro examen por delante. Bien, entonces lo que vamos a ver, si ustedes ven la imagen que está en pizarra, todo ya lo conocemos, prácticamente todo, salvo lo que es alcantarillas, que es la parte hidráulica, que eso ya lo veremos más adelante, pero ya conocemos prácticamente todo. El coeficiente de escorrentía, que está en la norma, cuestión de identificar áreas, las áreas de drenaje, que ustedes lo van a calcular, verificar, ¿no? Lo que a nosotros nos faltaría definir bien es esta intensidad de lluvia. ¿De qué forma calculamos la intensidad? Y para eso es lo que vamos a hacer un pequeño repaso de lo que hemos visto en las clases pasadas, pero ya con miras, con un, digamos, horizonte trazado, con un rumbo trazado. ¿Cuál? Determinar nuestro caudal. ¿Ya? Bien. Entonces, para calcular nosotros la intensidad, lo que nosotros debemos tener es básicamente el insumo. ¿Y cuál es el insumo? Las precipitaciones, la lluvia. Pero esa lluvia lo podemos obtener de estaciones pluviométricas, de estaciones pluviográficas y ese tipo de cosas. Pero como nosotros no tenemos estaciones pluviográficas, que sería lo ideal, sí podemos conseguir datos de estaciones pluviométricas.
Y lo que tenemos que obtener son series de datos, una serie de datos, donde tengamos la precipitación mayor de cada año, ¿no es cierto? Entonces, de cada año vamos a tener el día más lluvioso, ¿ya? Esa serie de datos, que el mínimo que nosotros necesitamos es 20 datos. Lo ideal sería tener pues una secuencia de 40, 50 datos, ¿no? A mayor cantidad de datos significa que nos estamos acercando más a la población. Nuestra muestra es grande, ¿no? Por eso sabemos que la población tiene sus parámetros. Una muestra tiene sus parámetros, pero la muestra es una pequeña parte de la población, ¿sí? A la población yo lo puedo dividir en un sinnúmero de muestras y sus parámetros difieren entre muestras. Pero a medida que yo incremento la muestra, yo me estoy acercando a la población y sus parámetros son más precisos, más exactos. Por eso, lo ideal sería para tener una de 10, mucho mejor es una de 20. Pero para una de 20, mejor es una de 40. Entonces, mientras más datos tengamos, mucho mejor. Entonces, esa relación de precipitaciones que obtengamos, que nos puede vender el CENAMI, la universidad, el CORPA, cualquier entidad, nos dan en bruto. Y nosotros necesitamos darle un tratamiento. Y de eso ya nosotros sabemos cómo darle ese tratamiento, ¿no? Tenemos que eliminar los saltos, que ya sabemos cómo hacerlo. Tenemos que eliminar las tendencias si es que los hubiera. Y si existe datos que no están completos, podemos completar esos datos, pero con técnicas apropiadas. Porque si no, mejor lo dejo ahí como está. No lo completo y trabajo con lo que hay. Pero tiene su técnica de trabajo. Que si ustedes revisan sus apuntes, paso por paso está ahí. Ahora, esa precipitación que yo tengo que ajustarlo a alguna función, ¿no? De acuerdo a lo que es un periodo de retorno, ¿no? Entonces, para yo ajustar esas curvas, existen muchos, digamos, funciones. Las que nosotros vamos a revisar son estas, las que están en pantalla. La distribución normal o distribución de dos parámetros, o la que se llama de Gauss, la campana de Gauss. Y desde ya sabemos también que esta función no se aproxima, o mejor dicho, no se ajusta a valores extremos, ¿no? A ver, si nosotros hablamos de valores extremos, son valores que se dan muy poco. Por ejemplo, si yo me voy y le tomo el ejemplo clásico que sale en los cuadernos, libros y todo, me voy y le tomo la altura, mido la altura de todos, de un grupo de personas y determino de que el rango de alturas es de 1,50 m hasta 1,80 m. Ese es el rango. Es decir, existe altura de 1,50 m, que es el más bajo, y existe alturas de 1,80 m, que es el más alto.
Pero yo saqué una muestra, por decirlo así, de 100 personas. Eso ya lo hemos visto en nuestros ejemplos. Al comenzar a distribuir de acuerdo a ciertos cajones, digámosle, que los voy a separar cada 10 centímetros, ¿no? 1,50 m al 1,60 m. Del 1,60 m al 1,70 m y del 1,70 m al 1,80 m. Voy a determinar que en el cajón central se coloca la mayor cantidad de gente y que los valores extremos, los que están cerca al 1,50 y al 1,80, son muy pocos. ¿Sí? Son muy pocos. Si yo lo divido en espacios más pequeños, ya no de 10 centímetros, sino de 5 centímetros, es decir, de 1,50 a 1,55 y al final de 1,75 a 1,80, se reduce mucho más la cantidad que ocupa ese casillero. Esa tendencia de que los extremos son muy pocos son los valores extremos. A eso le llamamos extremo. Pero así como hay caudales extraordinarios, máximos, que se pueden dar, por ejemplo, por efecto del fenómeno del Niño. Eso es un caudal máximo que se puede dar en una cuenca por el efecto eso del Niño. La influencia es el Niño. Y ahí se da un caudal máximo. Pero así como eso yo le puedo hacer comparable a la altura de la persona, es el 1,80 m, es el máximo. Este caudal también es el máximo, es un extremo. También puede ser un valor extremo, la sequía. Hoy no llueve. También es otro extremo y está al otro lado. Entonces estamos viendo dos valores extremos. Pero como estamos hablando de caudales máximos extraordinarios, también hemos visto las curvas que tienen sesgo, ¿no es cierto? Las que se inclinan a la derecha y las que se inclinan a la izquierda. Sesgo positivo, sesgo negativo, ¿no? Pues los caudales máximos tienen sesgo. Y para ver y estudiar esas series, ver si son o no representativas, cuando hablamos de representativa es, a ver, nosotros conocemos una parábola, ¿verdad? Una parábola. Digamos, una parábola con su centro en la intersección del eje X con el eje Y. Y sus ramas se abren, una en el cuadrante 1 y la otra en el cuadrante 2, ¿sí? Como si fuera un cuenquito. Así está la parábola. Para que me entiendan los que no están viendo. ¿Sí? Yo sé que la ecuación de la parábola es y igual a un x elevado al cuadrado. ¿Cierto? Si el valor de x es 0, y es 0. Pero si el valor de x es 2, bueno, y es 4. Pero si el valor también es menos 2, también es 4. Entonces hay en ambos lados. Entonces, yo puedo, en base a esa ecuación, decir cuál es el valor de y cuando el x vale 10. ¿Cierto? ¿Usted qué dice, señor Arlan? Arlan. Me parece que ustedes prenden su máquina y se me van. Bueno. ¿Quién me puede decir? ¿Puedo o no puedo yo definir ese valor? Señorita Marjorie.
señorita Fiorella Pérez. Sí, ingeniero, aquí estoy. ¿Puedo o no puedo yo determinar cuánto me vale el Y si el X es 100? Puedo, Sí ¿no se es cierto? puede. Sí Sí. se puede. Pero ¿por qué puedo? ¿Por qué puedo definir ese valor Y con el valor X de 100? ¿Por qué? Porque son iguales. ¿Quién me El da? resultado del Y. ¿Quién me da Son, otra respuesta? ¿Por qué puedo yo, digamos, pronosticar que cuando yo tenga un valor, digamos, de 10, el Y me va a dar 100? ¿Por qué? porque ya está definido según la función, según su forma. Esa es la respuesta, porque yo ya tengo una Un función parámetro. definida, ¿cierto? Cierto. Entonces, cada uno de estos puntos están definidos de acuerdo a esta función, ¿verdad? ¿Verdad? Ahora, no pensemos, no pensemos en puntos, pensemos en lluvias, datos de lluvia. Yo tengo lluvias en una cuenca, ¿verdad? Cierto. Ujú. Ya. Yo, con esos datos de lluvia, tengo la lluvia más, el día más lluvioso del año, el día más lluvioso del año 1980. Tengo el día más lluvioso del año 81, el más lluvioso del 82 y así sucesivamente. Tengo una serie, pero Ingeniero. yo esa serie de puntos, yo no sé cómo se distribuyen, o sea, no sé qué forma tienen, es decir, no sé qué función tienen para poder yo pronosticar. Es decir, no sé si será una, qué sé yo, no sé si será una parábola, no sé si será una hipérbola, no sé si será una ecuación cúbica, no lo sé. Pero sí sé que las lluvias, las precipitaciones, se ajustan, es decir, pueden tener una representación como la Gamble, como la Laue-Pearson, como la log normal 3 parámetros, como la log normal 2 parámetros, como la distribución normal. Es decir, esa serie de datos que tengo de lluvia, como no sé, no puedo prever, pero tengo los datos, tengo que averiguar a qué curva se ajusta para yo después poder pronosticar. ¿Cierto? En la parábola que tenía la función y determinaba los puntos. ¿Cierto? Ahora lo que tengo son los puntos, quiero ver la función. ¿Se entendió? Ingeniero. Ahora, pero de los puntos, la función que se ajusta a esos puntos, pueden ser las 5 que se ajusten. Pero de las 5 hay una que se ajusta mejor. Es decir, que casi están el dibujo de la función está casi uno sobre otro con los puntos de las lluvias que tengo. El trabajo, el trabajo es determinar que ese grupo de lluvias, de puntos de lluvia, o sea, de lluvias que se han dado, las lluvias máximas que se han dado en esa serie, determinar a cuál de estas curvas se ajusta para poder yo pronosticar. Ahora se entiende lo que es el trabajito. Ingeniero. El resto de jóvenes. Entonces,
Lo que nosotros vamos a hacer es, con nuestros datos de lluvia, vamos a determinar a cuál de estas curvas se ajusta, de acuerdo a los procedimientos que nos da la estadística. Y eso es lo que vamos a ver, ¿no? Y lo que nos dice es esto. Entre los problemas de la hidrología, dice, está obtener una interpretación de eventos probabilísticos a futuro asociados a un registro en el pasado. ¿Cuál es el registro del pasado? Ese registro de lluvias. Ese registro de precipitaciones máximas, ese es el registro del pasado. ¿Y qué es lo que yo necesito? Pronosticar. ¿Cuándo va a venir una lluvia máxima más adelante? Es decir, con esos puntos que tengo voy a determinar una curva, una función, de tal forma que me permita pronosticar, darle un valor, digamos, oye, y a los 20 años, ¿cuánto de lluvia voy a tener? Y acá, a 50 años, ¿cuánto de lluvia voy a tener? Eso es lo que me va a permitir hacer esto. ¿Ya? Dice, y en sus objetivos, bueno, ya sabemos el problema que tiene la hidrología, dice, es interpretar la interpretación de eventos probabilísticos a futuro, ¿no? Y entre los objetivos es mostrar, dice, las herramientas de cálculo utilizadas en hidrología aplicada para diseño de obras hidráulicas. Estas herramientas, ¿no? Están las técnicas estadísticas. Esto. Las funciones de Campbell, todas esas son herramientas. Los datos recopilados solo representan una información en bruto, o sea, una información que está ahí, que necesitamos trabajarlas, que necesitamos organizarlas para poder nosotros después tomar decisiones. ¿Para qué? Para el diseño de estructuras hidráulicas. Con eso vamos a determinar caudales y diseñar nuestras canaletas, nuestras alcantarillas, nuestras represas, nuestras estructuras de captación, nuestras hidroeléctricas. ¿Qué tal si yo calculo mal los caudales, diseño una hidroeléctrica y al final se seca y no hay agua para que funcione la hidroeléctrica? Entonces, eso es lo que nos va a permitir hacer. Para solucionar los problemas que implican el diseño de obras y la planificación hidrológica, se debe recurrir al estudio de la probabilidad, dado que dichos problemas se refieren a eventos que podrían producir en el futuro sin base a una estimación real. Ustedes saben que trabajar con estadística es trabajar a futuro con los datos que tenemos del pasado. Y hay que tomarlo con mucho cuidado, ¿sí? Hay que ser muy prácticos, muy, ¿cómo les diría? Conscientes de lo que estamos haciendo, ¿no? Si bien es cierto, son aproximaciones, pero hay que tener la firmeza de que las matemáticas no mienten, ¿no? Luego, ¿qué es una función de distribución de probabilidad? ¿No? Y acá es lo que nos define la función. Esta es una definición de lo que es la Log-Pearson, la normal, la de Campbell, ¿no? Esto. Dice, al conjunto de observaciones X1, X2, XN, por ejemplo, nuestras precipitaciones, pueden ser caudales, de la variable aleatoria se denomina muestra. ¿Por qué muestra? Porque nunca vamos a tener toda la población de lluvias que debería haber. Una estación que se ha ubicado, qué sé yo, hace 40 años, 50 años,
lo máximo que podríamos tener son 50 datos, digamos. Pero ¿dónde quedan lo que queda antes, lo anterior? Si nosotros hasta para una represa necesitamos 500 datos, entonces siempre trabajaremos con una muestra, no con la población. Y eso hay que tenerlo muy presente, porque cuando hagamos nuestros cálculos, las fórmulas, hay fórmulas para muestra y fórmulas para población. Y eso es a lo referido de la media y la desviación estándar, ¿no? Una es entre n, me parece, y la otra es n más 1, n menos 1. Entonces, hay que tener cuidado en eso. Una muestra es sacada de una población hipotéticamente infinita, que posee propiedades estadísticas constantes. Cuando la muestra es infinita, pues no va a variar, ¿no? Las propiedades de una muestra pueden cambiar de una muestra a otra, y el conjunto de todas las muestras posibles que pueden extraerse de una población se conoce como espacio muestral. Entonces, en el espacio muestral hay infinidad de muestras. Y esto hay que tenerlo en cuenta porque, a ver, digamos ustedes van a tomar, la base es nuestra estación pluviográfica de la universidad, ¿cierto? De repente unos van a conseguir 20 datos desde 1985, por ejemplo. Otros van a conseguir desde 1975. Otros van a conseguir desde, qué sé yo, el dato mínimo es 20, ¿no? Desde el 1980, 1988. Cada uno de esos se muestra, porque no son iguales, para empezar. Y cada una de ellas es una muestra. Que se deben parecer, de hecho que se tienen que parecer, porque es de la misma población. ¿Cuál es la población? Las precipitaciones de esa estación. Y la precipitación de ese punto, de esa zona. ¿Ya? Dice espacio muestral, en donde un evento es un subconjunto muestral. Bueno, es lógico, ¿no? Si las observaciones de una muestra están idénticamente distribuidas, estas pueden ordenarse para formar un histograma de frecuencia. Esto ya sabemos cómo se hace, ¿no? Ahora bien, si el número de observaciones n sub i en el intervalo i que cubre un cierto rango se divide por el número total de observaciones n, el resultado se conoce como frecuencia relativa. Histograma de frecuencia relativa. Asimismo, dice, la suma de los valores de la frecuencia relativa hasta un punto dado es la función de frecuencia acumulada. Y en su límite, cuando n tiende al infinito, o sea, los puntos, y delta de y, o sea, las diferencias tienden a cero de las divisiones, se denomina función de distribución de probabilidad. De igual forma, la derivada o incremento finito de la función de probabilidad se conoce como función de densidad de probabilidad. Estos dos términos tenemos que tenerlos claros. Esto. Función de distribución de probabilidad y función de densidad de probabilidad. Son dos gráficas. ¿Que son lo mismo? Sí, pero una me da la densidad, o sea, una me da los datos simples y el otro me da el acumulado. ¿Sí? Pero es la misma cosa. Y aquí tenemos un grafiquito, lo que nos dice, ¿no? Por lo tanto, dice, existen dos tipos de funciones de frecuencia. La función de frecuencia relativa y la función de frecuencia acumulada. De la función de frecuencia relativa se obtiene la función de densidad de probabilidad.
y la función de frecuencia acumulada se convierte en la función de distribución de probabilidad. Esto para acá es lo que se convierte y esto se convierte acá. Si lo vemos acá, esta es la de densidad. Y este de acá es la distribución de probabilidad. Esto es lo mismo que lo de arriba, sino que acá está acumulado. ¿Sí? ¿Recuerdan cuando hablamos en clases anteriores y decíamos, por ejemplo, en esta gráfica, decíamos, digamos, cuántos trabajadores o cuántas personas miden hasta 1,80 m? Y era el total, por ejemplo, ¿no? O cuántas personas miden 1,60 m. De repente era el 50% y era hasta la mitad, ¿no? Acá nos estaba dando el número de personas que hay en cada intervalo. Y acá nos da el acumulado. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, es la misma información que está presentada de diferente manera. Ahora, cada una de estas tiene una forma de su ecuación, digamos, cada una tiene una ecuación, ¿no? Cada una tiene su forma. Ahora, formas de determinar, dice la probabilidad. Pizarro y Novoa en 1986 afirman, dice, que para conseguir definir la probabilidad implícita es preciso consignar dos conceptos previos que son el periodo de retorno y la probabilidad de excedencia. Periodo de retorno se define como el tiempo que transcurre entre dos sucesos iguales, sea ese tiempo t. Intervalo promedio en años entre la ocurrencia de un evento y otro de igual o mayor magnitud. ¿Ya? Ese es el periodo de retorno. Probabilidad de excedencia es la probabilidad asociada al periodo de retorno. Significa el inverso. ¿Ya? Bien, esto ya lo hemos visto en las clases anteriores, ¿no? Esto es la función de probabilidad, o función matemática, ¿no? La acumulada probabilidad. Además de eso, hay otro término que debemos definir, que también ya lo hemos visto en las clases anteriores, que es esto, el riesgo, ¿no? Es lo que uno quiere asumir sin caso, digamos, por la falla de la estructura, ¿no? Y eso pues lo calculan, tiene sus formas de cálculo. El periodo de retorno nuevamente, que es el inverso de la probabilidad, y esta es la fórmula del riesgo. ¿Ya? Esto ya lo hemos visto las clases pasadas, en cuestión de que le den una miradita. ¿Ya? Luego tenemos, bueno, un pequeño ejemplito ahí para que lo veamos. Por ejemplo, ¿no? Lo que dice, se va a construir un canal cuya vida útil es de 75 años. Si el caudal supera el valor correspondiente al periodo de retorno de 100 años, se desbordará. ¿Vale? ¿Cuál es la probabilidad de que se produzca algún desbordamiento en los próximos 75 años? Se supone que no debería llegar, pero la probabilidad es de 52.9. Simplemente se reemplazan los valores que tenemos. Aquí hay otro ejemplo. Determinar el riesgo de falla cuando la vida útil es 15 años. Lo mismo, es aplicar simplemente la fórmula. Luego tenemos algo sobre función de probabilidad teórica, que esto, bueno, es a la que se va a ajustar nuestra curva. Nuestros datos de lluvia lo vamos a ajustar a una de esas curvas, ¿no? A todas las curvas, digamos, lo vamos a ajustar con Gamble, lo vamos a ajustar con la normal, log normal,
con esas curvas. Pero ¿cuál de ellas es la mejor? Entonces, para ver cuál de ellas es la mejor, tengo que compararlo con otra. ¿Sí? ¿Con cuál lo comparo? Entre ellas no puedo, porque a ellas son las que estoy observando. Tengo que compararlo con otra que sea independiente. Y con la que lo voy a comparar es con esta probabilidad teórica. Más o menos, digamos, yo tengo mi probabilidad teórica de esta forma, ¿no? Y tengo mi probabilidad, por decirlo, de puntos que viene así, 9. Entonces siempre existe una variación entre mi teórica y la real, la que nosotros tenemos los datos observados, ¿sí? Digamos que la teórica son datos calculados y la otra es los datos reales. Existe una diferencia. Entonces, del ajuste que tengo en esas curvas, de las 5 curvas, ¿cuál es la que tiene la menor diferencia entre los datos observados y los calculados? La que tenga la menor diferencia significa que es la que se ajusta más, la que más se acerca. Si yo tengo esa y tengo otra que prácticamente está encima de la teórica, significa que esa es la que tiene mejor ajuste, esa es la que me va a representar mejor a mis datos. Es decir, que esa curva, esa curvita que es la que se ajusta más a esta teórica, es la que me va a dar lo que hice con la parábola, ¿no? Que le voy a dar un valor de precipitación, o le voy a dar un periodo de retorno y me va a dar una precipitación, eso. Y eso es lo que me va a dar. Eso es lo que yo busco. Una curva que me diga, que me represente mejor a mis datos, ¿no? Entonces, una vez que hago el desarrollo, la comparación, pues lo comparo con esta probabilidad, con esta función de probabilidad teórica. Ahora, de estas existen infinidad de fórmulas, pero la que nosotros vamos a usar es esta, la de Weibull. ¿Ya? A ver, más o menos para que no se queden con las dudas. A ver, estamos en la 15. A ver, avancemos un poquito más. Lo que les dije, que vamos a utilizar la Weibull, ¿no? Y lo vamos a comparar con las diferencias, o sea, vamos a calcular la diferencia que existe entre la probabilidad y la teórica, o sea, nuestra función de datos reales y la teórica, y lo vamos a comparar. Y la que nos dé el menor valor, esa es la que nos va a representar nuestros datos, ¿ya? Luego tenemos para las correlaciones, ¿no? Al estimar nuestros parámetros, nosotros los parámetros que estimamos en nuestros cálculos ya sabemos, ¿no? Es la desviación estándar y la media. Pero básicamente vamos a utilizar la desviación estándar muestral, ¿no? Y la media muestral también, ¿no? Podemos utilizar lo que es mínimos cuadrados, este método de momentos. Bueno, lo que normalmente se utiliza es esta, ¿no? De los momentos, pero también se puede utilizar esta de mínimos cuadrados. Luego, ya vamos a entrar a lo que es las distribuciones teóricas. Vamos a ver cada una de estas. Lo que vamos a ver son sus fórmulas, básicamente, los parámetros de cómo se calcula. Eso ya, bueno, lo pueden ver en cualquier libro, en el manual del Ministerio de
de transportes. Para que tengan una idea, les voy a mostrar, por ejemplo, este de la normal. Tengo la función de densidad. ¿Recuerdan en el grafiquito que teníamos dos? Este es la 19. ¿Recuerdan que teníamos dos? La función de densidad de probabilidad y la de distribución de probabilidad. Son dos curvas, ¿sí? Una me da, esta es la acumulada y este de acá es la otra, ¿no? La de valores. Y este es lo mismo. Acá tengo la de densidad, la función de densidad, y acá tengo la de distribución. Y esto, lo que yo voy a hacer es de cada una de esas funciones determinarle su curva, ¿no? Con valores. Y lo que voy a obtener es esto. De la serie de datos que ustedes tengan, por ejemplo, este es de la estación Juliaca, tengo la serie de datos, ¿lo ven? Con cada uno con su precipitación máxima. ¿Lo ven? Se supone que esto es en el año 1964, la lluvia máxima fue de 29. Ya no me interesa en qué mes fue, me interesa el año, ¿no? En el año fue esta. En el año porque tengo que obtener la serie de datos que necesito, ¿no? Pueden ser 25, 30, 20 años. Porque a las finales, cuando haga el cálculo, tampoco ya me va a interesar el año, sino me va a interesar simplemente la ubicación y el dato. Si vemos en la siguiente, tengo acá está la ubicación y tengo la precipitación, ¿lo ven? Pero está ordenada de menor a mayor. La menor es el 1 y esta tiene, me parece, 65 datos, algo así. Esta es la normal. Les mostré la ecuación y acá está la ecuación. ¿Ven? Con esta ecuación y los datos que he calculado y con esta función, que lo va a hacer el Excel, ustedes no lo van a hacer, lo va a hacer el Excel, ya me da la gráfica. Y acá tengo la otra, la de probabilidad, la acumulada, es la azul. Y mi teórica es la marroncita. ¿Lo ven? Y de esto lo voy a hacer para las 5 funciones. Y de esas voy a determinar la que tiene la menor diferencia. Y esa va a ser la que me va a representar a todos mis datos. Y en base a eso voy a determinar mi intensidad de diseño. Es decir, mi serie lo voy a estudiar, lo voy a determinar, voy a ver a cuál se ajusta más y a la que se ajusta me quedo con esa, puede ser la Gamble, la log normal, lo que sea. Y voy a determinar mi curvas de intensidad, frecuencia. ¿Ya? ¿Recuerdan que les comenté que estaba desarrollando para que ustedes ya lo tengan y puedan trabajarlo? Pues bien, esta es una ya. Esta es la normal, tengo de 3. Y esto es lo que se les va a hacer llegar a ustedes para que ya vayan trabajando. ¿Ya? El resto ya es simplemente cuestiones solo para que lo tengan de referencias, ¿no? Esta es, por ejemplo, la distribución normal, ¿no? Aquí está su función de densidad, aquí está la función de distribución de probabilidad de la normal. Aquí lo tenemos de la log normal de 2 parámetros. 2 parámetros, ¿por qué razón? Porque los parámetros que utiliza es la media y la desviación. Aquí está la de 2 parámetros. Lo que hace es que calcula con nuestros valores normales que tenemos, le saca el logaritmo y hace lo mismo que ha hecho para la normal, ¿no? Ahí está la función de densidad, la función de distribución de probabilidad, que si ustedes lo ven es la misma que de la otra,
la normal. Luego tengo la de log normal de 3 parámetros. ¿Por qué 3 parámetros? Porque además de tener la desviación estándar y la media, que son estas, ¿qué es lo que tiene? Este parámetro es x sub 0, que es un parámetro de posición. Dice, no, que este calcula, si lo ven ahí en la pantalla, el valor x sub 0 lo calcula con el x sub 1, que sería el menor valor, el 14.1 que vimos en la lista, y el x sub n, que sería el último valor, el más grande, ¿no? Y calcula la mediana. ¿La mediana cuál es? El valor que está en la mitad, ¿no? De nuestros datos, ¿no? Calcula x sub 0 y ahí calcula este valor, el y. Calcula cada uno de los x, le resta el x sub 0, le saca el logaritmo y de este valor es el que comienza a hacerle su cálculo. ¿No? Ustedes calculan en el Excel y la misma máquina ya les va a dar la función, ¿no? Tienen log normal de 3 parámetros, ¿ya? De ahí, bueno, esta es la función de distribución. Ahí tienen la Gumbel, que es un extremo tipo 1, tienen su función, tienen también su función de distribución, tienen la Pearson, ¿no? Que eso es lo que son las fórmulas, digamos, que las funciones que se ajustan más a valores extremos. Y acá tenemos un procedimiento de cálculo de cómo lo vamos a hacer. Este es en términos generales lo que ya les estoy explicando, ¿no? Obtener, dice, los valores de la muestra, que eso ya lo van a conseguir ustedes, ¿no? Ordenar los gastos o precipitaciones de mayor a menor. Esto es relativo, ya tienen que verlo de acuerdo a la función. Para Gumbel es de mayor a menor y para las otras era de menor a mayor. Tienen que ver eso, ¿ya? De ahí calcular el periodo de retorno con esta fórmula. También esto hay que verlo. Hay otra fórmula, la de Wimborne, que es, me parece, n sobre m más 1, me parece que es. Hay que verlo, ¿ya? Luego determinamos la probabilidad de excedencia y ahí, bueno, haciendo todo esto, ya determinar, acá lo hace con el error cuadrático y finalmente evaluamos la sumatoria de los errores. Bueno, es un procedimiento general. Lo que yo les voy a dar tiene ahí su forma de cálculo en la misma, digamos, en la misma hoja. Además de la hoja se les va a dar un Word que allí he encontrado, que es el que utiliza este señor en su, digamos, en su video, pero bueno, no es de él. Bueno, él se apropia, dice que es de él, pero bueno, cada uno con ellos, ¿no? Pero es una hoja que utilizan en un curso de hidrología que ha sido dictado en Colombia, me parece, y han repartido eso. Bueno, yo lo he encontrado ahí en internet y lo bueno es que se enlaza todo esto felizmente y van a tener una literatura, digamos, bonita para que lo puedan aplicar, ¿ya? Bien, señores, espero que con esto se haya aclarado sus dudas, algo más, esté un poco más claro lo que corresponde al trabajo, ¿ya? Las próximas clases ya vamos a ver todo lo que es parte hidráulica, de lo que son las canaletas, algunas cositas sobre canales, y lo que vamos a ver es, bueno, el diseño hidráulico de alcantarillas. No lo vamos a ver a detalle, pero al menos para que tengan ustedes conocimiento y vean por dónde va la pelota, ¿no? Bien. ¿Alguna pregunta? Ingeniero, Guamaní Laguna, una consulta. Dime. Ya, según el trabajo que estamos avanzando y hemos investigado algunos antecedentes, ¿no? Sobre el drenaje pluvial en Pucallpa. Y en uno de los informes que realiza el ingeniero León Moreno, señala que uno de los factores por el cual Pucallpa no es una ciudad
correctamente drenada y hay épocas donde se inunda zonas, informa que es por el motivo de que la cuenca del Yumantay se encuentra saturada por basura. Entonces, una de las propuestas que ellos realizan es, bueno, que el ingeniero da, es ampliar, o sea, mejorar la cuenca del Yumantay o hacerle mantenimiento, ¿no? Entonces, teniendo en consideración ese punto, no sé si podríamos ponerlo como una opción. Claro, al realizar este trabajo, no solamente la universidad se beneficiaría, sino toda la ciudad, en fin, la ciudad de Pucallpa, ¿no? A ver, Salomón. Lo que tú dices está muy bien porque se supone que estás investigando. Tu trabajo consiste en darme una solución a esa inundación, ¿cierto? Sí, Tu trabajo consiste en evaluar por qué se inunda y darle una solución a eso. Ahora, si este ingeniero en alguna parte de un trabajo, en lo que haya sido, indica eso, para ti, ¿qué es ese dato? bueno, ingeniero, para mí ese dato representa, ¿no?, una dificultad que han tenido ya los ingenieros al momento de No, evaluar el Salomón, problema. significa un antecedente, Sí, significa ingeniero. algo que existe, es un antecedente, que tú cuando desarrolles tu trabajo le vas a dar validez o no a ese antecedente. ¿Me entiendes? Muchos pueden decirte, inclusive, otro antecedente del trabajo es la cámara de bombeo que han instalado. ¿Por qué es antecedente? Porque ya está construido, pertenece al pasado. Y lo que tú vas a hacer es algo para el futuro. Como antecedente tienes que el señor en el año tanto desarrolló un trabajo fulano de tal, en el que indica que la quebrada Manantay está saturada o está colmatada de basura. Y su propuesta de solución es limpiar la quebrada o ampliar el caño, que tiene ciertas dimensiones. En el año 2021, la universidad construyó una cámara de bombeo con tales dimensiones, tales, para evacuar el agua de lluvia. Son antecedentes. Pero yo en mi trabajo verificado esto, recomiendo, sugiero, establezco de acuerdo a los datos que he calculado y las precipitaciones y secciones de esto, se recomienda construir la canaleta tal, hacer la descarga en el punto tal, en base a las áreas calculadas, pendientes y todo, se recomienda, Ese es tu trabajo. El resto son antecedentes. La solución del ingeniero, eso no es tu solución, es un antecedente. Por algo tú estás evaluando y le vas a dar validez o no. ¿Qué tal si tú vas ahorita y verifica que la quebrada Yumantay ha sido limpiada? ¿Qué pondría? Simplemente dirías, en el año tal, el ingeniero tal sugirió la limpieza de la quebrada Manantay. A la fecha, la quebrada ha sido limpiada por la municipalidad, por los que son antecedentes. Y el antecedente es una pequeña partecita, la introducción de tu trabajo. Tienen que identificar bien todos los datos que ustedes obtengan. Eso es un antecedente, no es solución de tu trabajo. A menos que demuestres fehacientemente de que la limpieza va a resolver el trabajo. ¿Mm? Sí, ingeniero, muchas gracias por aclararme el punto. Ya. Espero que les aclare al resto también. ¿Alguna otra pregunta o alguna sugerencia, idea?
Estamos acá para conversar y aclarar sus puntos. Ahorita ustedes son estudiantes, están formándose. Y la idea es que salgan al campo laboral con la mayor cantidad de herramientas para enfrentar. Ustedes van a encontrar, en la hora de trabajar van a encontrar lobos, van a encontrar. Y los lobos no van a tener piedad de encontrarlos a ustedes. Si ustedes no saben resolver problemas, simplemente los van a hacer de lado. Pero si ustedes tienen la capacidad de resolver problemas, simplemente van a estar al mismo nivel y pararse en la misma mesa. Pero para pararse en la mesa de gente, de lobos, hay que ser un tigre. Hay que conocer, hay que saber, hay que estudiar. Y la idea es eso, que ustedes tengan los mayores conocimientos para que puedan enfrentar esos tipos de trabajo. Y eso lo tienen que lograr estudiando y consultando. Si yo no sé, alguien debe saber. Pero para saber hay que preguntar. ¿Ya? Bien, jóvenes. Voy a llamar lista. Analí Ávila. Ávila Rojas, presente, ingeniero. Artur González. Carol de Souza. Evelyn Guampa. Presente, ingeniero. Buenas noches. Yanela Mendoza. Presente, ingeniero, buenas noches. Yamila Saboya. Kevin Yacolca. Marjorie Guevara. Presente, ingeniero, buenas noches. Marjorie Guevara, ¿no? Ronaldo Oyola. Presente, ingeniero, buenas noches. Bien, jóvenes, ¿alguna pregunta más? Bien, nos quedamos ahí. Hasta la próxima clase. Buenas noches.